Esta semana, por fin, Donald Trump dio pie al proceso de transición. En Twitter dio instrucciones para que su equipo coopere conforme a los protocolos con el equipo de Joe Biden. De esta forma, Trump dejó de ser el primer obstáculo para el cambio de gobierno, aunque no ha dejado de insistir en que seguirá dando la batalla por el triunfo que según él le robaron. Tras el recuento de votos del colegio electoral, Biden se quedó con 306 votos electorales, mientras que Trump se quedó con 232. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador aún se niega a felicitar al demócrata. Este martes insistió en que lo hará hasta que concluya el proceso electoral, es decir, hasta el 15 de diciembre, cuando el colegio electoral determine de forma oficial al ganador de la contienda. Tras reiterar que se apega a los principios de política exterior y de no intervención, marcados por la Constitución, el presidente López Obrador dijo que no adelantará tiempos y que su gobierno mantendrá una política de cooperación y respeto con Estados Unidos y con quien las autoridades electorales determinen como su ganador. ¿Qué piensan las y los panelistas? Si quieres, Alejandro, podemos 30 segunditos para terminar el último punto y te arrancas con la doctrina Estrada. Te lo aprecio. No, nada más decir que precisamente los grandes proyectos de infraestructura son políticas contracíclicas. Eso fue lo que hizo precisamente Roosevelt en el New Deal. Y no le echen la culpa de lo de Best Buy a la 4T, por favor. Eso es más tiene que ver con Amazon y con un cambio de modelo de negocios en donde ya no se rentan inmobiliarias en las zonas céntricas de la ciudad, sino en bodegas en la periferia. Bueno, tomando lo de Trump y el reconocimiento, yo creo que ya es inminente ya la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Así lo decidió el pueblo estadounidense. Ganó tanto en votos electorales como en votos en el colegio electoral y votos populares. Y bueno, ya Donald Trump lo reconoció, aunque a regañadientes, porque efectivamente la Oficina de Administración de la Transición, que es lo más cercano, digamos, a Lorenzo Córdoba de Estados Unidos, y ya estoy haciendo comparaciones muy forzadas, ya permitió que se active la transición, que esto implica dotar de recursos al equipo de transición de Joe Biden, acceso a información confidencial de inteligencia de seguridad nacional, e ir como pues en todo este proceso de acta de entrega-recepción. Sin embargo, la narrativa que va a instalar Trump en este conflicto postelectoral, que me parece que durará 4 años en la búsqueda de su reelección, es que fue víctima de un monumental fraude electoral que realmente nunca pudo probar con evidencia fuerte. El caso es que si nos atenemos al resultado final, todavía no está, porque el caso de la elección presidencial de Estados Unidos es una elección indirecta, en donde se reúne el colegio electoral en una asamblea y es ahí cuando se formaliza. Entonces, yo me imagino que esperará el presidente esos tiempos, pero ya es una cuestión de semanas para dar el reconocimiento y es importante construir una relación con Joe Biden, pero tampoco alborotar a un presidente que ha sido muy temperamental y que todavía va a estar hasta el 23 de enero en la presidencia, que es Donald Trump. Tú, Ana, ¿cómo lo estás viendo? Hubo muchísima crítica al respecto. Hoy en redes sociales incluso decían que ya hasta Jared Kushner, el yerno del presidente, le había dicho a empresarios mexicanos que ya era tiempo, ya podían, ya había permiso, ya todo. ¿Crees que realmente esto vaya a tener algún tipo de afectación o era nada más una mala oportunidad protocolaria no tomada? ¿Cómo lo viste tú? Yo creo que sigo sosteniendo que como muchos y muchas creemos que pues sí se equivocó el presidente López Obrador en no felicitar en el momento al final por la victoria que ya se mostraba en esos días en los que vimos a Genaro allá y a todo el equipo de Foro TV haciendo un gran trabajo allá en Estados Unidos. Creo que sí desperdiciamos un gran momento, perdimos también la oportunidad pues de fortalecer el gran trabajo que el canciller Marcelo Ebrard viene haciendo y pues bueno, pues ya han avanzado los días, pero pues es el presidente López Obrador, si las mexicanas y los mexicanos lo saben y lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, pues el terrible papel que hace nuestro presidente en escenarios internacionales. Yo solo espero que que Biden sea un poco misericordioso con nosotros y no tome revancha. Yo creo que no va por allá. Ya en el sentido de la posición de Trump, a mí me gusta mucho, creo que pues ya era necesario. Estados Unidos vivió un proceso muy complejo. Creo que esto nos tiene que enseñar a todos y todas las que creemos en la democracia, que pues al final es peligroso escuchar a figuras como tan demagógicas como fue Trump, por más que nos digan lo que queremos escuchar. Creo que pues el pueblo estadounidense aprendió, espero en México también nos sirva como un referente de lo que viene en el futuro, y pues qué bueno que el senador Rob Portman por Ohio, ya que pidió que se liberaran los fondos y el personal necesario para la transición, pues nos está hablando que muchos trumpistas ya están asimilando la realidad. También observamos al senador por Tennessee, Alexander
Lamar Alexander, perdón, que está señalando que Trump debe poner al país primero. Entonces, pues qué bueno que los estadounidenses vayan avanzando. Esperemos que Trump, pues al final asimile esto y que los últimos meses que le quedan, pues lo tome como con mucha dignidad, pues de un mandatario de un país con la importancia de Estados Unidos. Parece efectivamente, Estefanía, que Trump le ha bajado un poquito al volumen. Tú, como lo has visto, no es la primera vez que esta mesa ha discutido este tema. ¿Qué ves de nuevo, digamos, en los últimos días, en este desarrollo, en este culebrón que hemos discutido ya, pues como 6 mesas? Ahora, yo primero diría que es erróneo pensar en que México tiene que pedirle misericordia al próximo presidente de Estados Unidos. Me parece, pues me da un poco de lástima pensar que esa es la relación que pretenden construir desde ahí. Y yo creo que no, y creo que justo la relación tiene que ser y caminar a ser una relación mucho más igualitaria. Y así como nosotros estamos hablando de Biden, y si hay que felicitarlo, Biden está muy ocupado nombrando a su gabinete, y Biden está muy ocupado viendo cómo se da la transición rapidísimo, cómo le dan acceso a los archivos y a los documentos a los que tiene que tener acceso antes de que se lleven lo que se tengan que llevar, y creo que está muy preocupado de ese lado. Yo lo he hablado con muchos amigos y amigas precisamente que trabajan en Washington, y me han dicho, bueno, pues es que también la importancia que le están dando en Estados Unidos no es mayor, y también tiene que ver con una importancia en términos de, bueno, esa es la política internacional del presidente. Se sabe que la política internacional del presidente es la mejor política exterior, es la interior, y no hay mayor preocupación. Más bien aquí creo que la oposición lo quiso poner como si fuera algo muy importante, como si se estuviera incendiando todo, y no es así. No está Biden muy preocupado a ver a qué hora lo felicita el presidente u otros presidentes ahora, pero sí, yo sí diría que, a ver, el presidente no hay que interpretarlo demasiado. El presidente dijo, yo voy a felicitar hasta que esté el papel sobre la mesa, hasta que termine todo el proceso, que todavía claramente no termina. Estamos pensando que a partir de enero ya vamos a tener por lo menos ya el proceso formal de la transición, y hasta entonces se le felicitará, hasta el día que se le ponga, digamos, yo supongo que no hasta ese día, pero cerca del día que tenga que poner su mano sobre la Biblia el próximo presidente Joe Biden. Así es la política del presidente Andrés Manuel López Obrador para con otros países también. No era así como que me parece demasiado interpretarlo, no me parece que hay que, bueno, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya dijeron que ahora sí. No, a ver, el presidente dijo, hasta que tengan que ser los tiempos, pues hasta que sea el tiempo en el que firme y sea el próximo presidente. No me parece más complejo, pero tampoco me parece que hay que hacer lecturas donde no las hay. Hay que hacer fatalistas donde no lo hay que hacer, y tampoco hay que rendirle pleitesía al gobierno de Estados Unidos. Por favor, perdónanos, por favor, no nos vayas a decir nada por el presidente, porque esa no es la relación que está construyendo el presidente con Estados Unidos, ni es la relación que está construyendo el canciller Marcelo Ebrard, y creo que se tendrán que acostumbrar a que la relación con Estados Unidos se va a hacer de manera distinta, y creo que a los demócratas les quedó muy claro, incluso en la negociación del TEMEC, que no fue menor. Con eso voy a pasar con Gonzalo. Gonzalo, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Sí hay posibilidad de una nueva relación bilateral medida mucho más en términos igualitarios, en contenido que le importe también a México, y con la posibilidad de aplicar las doctrinas que tanto invocan y están contenidas en la Constitución? Sí, sin duda alguna. Me gusta lo que dice Estefanía, no hay que interpretar mucho al presidente. Al final del día, López Obrador tomó una posición, muchas personas trataron, digamos, de buscarle la cuadratura al círculo entre si estaba bien o estaba mal. López Obrador tomó una posición, es una posición que desde mi perspectiva era, digamos, más tendiente o inclinada a apoyar a Donald Trump en el contexto del día de la elección, y así hay que asumirlo. Es decir, tendrá consecuencias positivas o negativas, pero así fue. A mí lo que me molesta de estas discusiones es la insistencia una y otra vez de los principios de política exterior. Las relaciones internacionales no deben de conducirse a partir de estos principios. En todo caso, son directrices y eventualmente pueden justificar o fundamentar decisiones, pero lo que realmente está sobre la mesa en la política exterior son los intereses nacionales. No coincido, por su parte, con lo que decía Estefanía, que la mejor política exterior es la política interior. Al final, si de política hablamos también de poder, y el poder se ocupa. Y en ese sentido, México tiene una especie como de política del avestruz, en donde ha escondido la cabeza y no aparecemos en la escena internacional. Hay espacios de poder que deben de ser ocupados, y representar los intereses de México no solo es una reacción, sino que eventualmente tenemos que ir a ocupar esos espacios. Lo de la felicitación me parece que es ya completamente irrelevante, tanto
como felicitar a alguien en marzo por el año nuevo, es decir, se te pasó la oportunidad para bien o para mal. Lo que es urgente, indispensable y necesario es que el equipo, el gobierno mexicano se ponga a trabajar con el equipo de transición en los distintos temas de la agenda bilateral. Habrá que ver qué nos piden, si es que algo piden. Y por último, no creo que vaya a haber una animadversión, y si es que la hay de Biden a México, o de Biden, o de los demócratas a López Obrador, yo creo que es irrelevante, porque al final lo que determina una relación bilateral, insisto, son los intereses nacionales. Y creo que de ambas partes de la frontera hablar a la altura para poner los intereses sobre la mesa, mucho más allá de los principios de política exterior. Buenísimo. Bueno, yo voy a ver, Alejandro, 30 segundos. 30 segundos. Es que nada más me faltó decir, fíjate, una encuesta que publica Alejandro Moreno hace unos días en El Financiero pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba que el presidente López Obrador no felicite a ningún candidato hasta que se termine todo el conteo de la elección? El 57% de los mexicanos aprueba, el 25% desaprueba y el 18% ni fu ni fa. Como que esto amerita una reflexión de el enorme abismo que hay entre los opinadores y la opinión pública y el sentir de los mexicanos. Totalmente. Yo me voy a tomar un segundito nada más para sugerir, quizás en términos de análisis de la política exterior mexicana, tendríamos que hacer un bloque ya no sobre la felicitación, sino sobre el rol de México en sedes multilaterales, en relaciones bilaterales con otros países, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que empieza procesos un poquito más grandes. Ojalá nos tomemos la palabra y lo hagamos pronto. Mientras, vamos a un corte y ya regresamos con la paparrucha de la noche.